Bueno, días atrás nos encontramos festejando, en nuestro departamento se realizó un desfile con todos los homenajes que corresponden, conmemorando la independencia de la República Oriental del Uruguay. Si nosotros analizamos los hechos a través de la historia, hay un concepto que aplica para lo que fue esta celebración, que es el concepto de anacronismo, es decir, eh, hacer coincidir un hecho con una fecha o con un momento de la historia que no se corresponden. ¿Y qué queremos decir esto? Que si Uruguay, es la República Oriental del Uruguay a partir de la jura de la Constitución del 18 de julio de 1830, no lo es a partir del 25 de agosto de 1825. No podemos ser independientes de algo que todavía no éramos. Ese es el primer punto y el por qué hablamos de anacronismo. Habitualmente se enseña en las escuelas y también en los institutos de educación secundaria, incluso en la formación de profesorado y de magisterio, se dice que el 19 de abril, ¿no?, haciendo referencia a la Cruzada Libertadora, se habría iniciado el proceso que va a llevar a la independencia del Uruguay. Otros lo hacen coincidir con la gesta artiguista, pero en realidad la fecha que lleva a la concreción de un país llamado República Oriental del Uruguay es el 27 de agosto de 1828. O sea que ni 1825, la declaratoria de la independencia, ni la Cruzada Libertadora, ni la Batalla de las Piedras, ni la incorporación de Artigas al proceso revolucionario, sino la Convención Preliminar de Paz. Por lo tanto, cuando hablemos del 25 de agosto, no deberíamos hablar de la declaratoria de la independencia, sino de la declaratoria de la reunificación de la provincia oriental a las demás provincias del mismo nombre, que si nos genera la duda cuáles son las demás provincias del mismo nombre, tenemos que irnos al Congreso de Tucumán de 1816, al 9 de julio, cuando se establece que las provincias del Río de la Plata pasarán a llamarse en ese momento Argentina. O sea que todas estas provincias de 1816 son Argentina. Nosotros, en 1825, volvemos entonces a ser argentinos, y de hecho en la Declaratoria de Independencia, el segundo artículo, el artículo de reincorporación, dice: declárese la reunificación de esta provincia, la reincorporación de esta provincia a las demás provincias del mismo nombre, o sea, a las provincias del Río de la Plata, es decir, a la Argentina. 1825 volvemos a ser argentinos. Pero vamos a detenernos en ese 27 de agosto de 1828. Una vez que se declara la independencia, Argentina siente que vuelve a tener a esa provincia que había perdido. Brasil no lo acepta. Lavalleja, nuestro héroe argentino, hace una declaración bastante interesante porque dice: ya están cumplidos nuestros más ardientes deseos, ya estamos incorporados a la gran nación argentina. Bueno, dicho esto, en 1825 Brasil inmediatamente declara la guerra porque no quería perder este territorio. Territorio que en ese momento se llamaba la Cisplatina, bajo la propiedad de Portugal primero y Brasil después. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, inicia nuevamente la guerra con Argentina. Una guerra que era muy cara a los intereses de ambos países, pero también a los intereses de Inglaterra, por dos razones. La primera y más fundamental, porque gran parte de la ganadería y del territorio uruguayo estaba compuesto por saladeros de origen inglés. Y en el momento de librarse los enfrentamientos se generaba una gran matanza y una gran pérdida de esa producción. A Inglaterra no le servía. El otro problema: Inglaterra tampoco podía comerciar en esta zona y tenía un interés muy particular por lo que es el río Uruguay. Por lo tanto, Inglaterra comienza a realizar gestiones para que brasileños y argentinos se sienten a negociar y de esa manera se genere la libertad. Habían varias propuestas girando. Una de ellas era que la solución sería amputar la provincia oriental y que pasara a poder inglés. Pero ya los ingleses habían perdido la oportunidad en las invasiones y no tenían ganas de disputarse este territorio, era mucho problema. La otra opción
es que pasáramos a ser una provincia independiente y que por lo tanto nos constituyéramos en un país. Y esa era la opción que más le gustó a Inglaterra. La Convención Preliminar de Paz de 1828, como lo dice su título, habla de que es una convención que se realiza entre la República Argentina y el Imperio de Brasil. Nótese que acá no habla de la provincia oriental y acá no habla del Uruguay. Y una cosa importante, y que lamentablemente nos hemos desacostumbrado, es a leer la documentación para a partir de ahí poder sacar conclusiones. Y yo me voy a permitir brevemente leerle algunos aspectos puntuales de esta declaración de independencia. De independencia, obviamente, no la de 1825. Dice, en el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, y su majestad, el embajador de Brasil, deseando poner término a la guerra, continúa, acordaron por la mediación de su majestad británica ajustar entre sí una convención preliminar de paz. O sea, ¿por qué se crea el Uruguay? Para poner fin a la guerra entre Brasil y Argentina con la intermediación de su majestad británica. Artículo 1. Su majestad el emperador de Brasil declara la provincia de Montevideo, porque todavía ni nombre teníamos, llamada hoy Cisplatina, separada del territorio de Brasil para que pueda constituirse en un estado libre e independiente de toda y cualquier nación. ¿Qué dicen los brasileros? Bueno, nuestra propiedad, llamada Cisplatina, ya no es nuestra. Artículo 2. El gobierno de las Provincias Unidas declara por su parte la independencia de la provincia de Montevideo. O sea, Argentina declara que somos independientes. En el artículo 1 y el artículo 2 lo que se produce es una amputación de este territorio. Artículo 3. Ambas partes contratantes se obligan a defender la independencia e integridad de la provincia de Montevideo. No está hablando acá del Uruguay todavía, ¿no? De la provincia de Montevideo. Y en el artículo 7 dice, los mismos representantes se ocuparán de formar la constitución política de la provincia de Montevideo y esta, antes de ser jurada, será examinada por los gobiernos contratantes. O sea, que para poder ser un país, para poder ser una república, todavía no se hablaba del Uruguay, se hablaba de Montevideo, vamos a tener que tener una constitución, que era lo que obligaba a la época, una constitución donde estableciera la división de poderes, las instituciones existentes, qué potestades tenían estas instituciones y cuál era la relación con los ciudadanos y sus libertades. Entonces, Brasil y Argentina, como ha sido muy elocuente en el artículo número 1 y en el artículo número 2, declaran ya no tener aspiraciones sobre el territorio de la provincia, que todavía no se hablaba de Uruguay, se hablaba de la provincia oriental o de la provincia de Montevideo indistintamente. Eso es la Convención Preliminar de Paz de agosto, del 27 de agosto de 1828. Una vez acordada la Convención Preliminar de Paz, que establecía un determinado plazo para que se pueda jurar la Constitución y crear ese nuevo país, Lord Ponsonby, que era quien estaba como diplomático inglés a cargo de esas negociaciones, primero había sido Cunningham, pero bueno, Cunningham abandona las negociaciones y quien las continúa es Lord Ponsonby. Un paréntesis, ¿qué hacía Lord Ponsonby por estos lados? Lord Ponsonby había sido castigado, porque resulta que era el amante de la esposa del rey de Inglaterra, de Jorge IV, cosa que se supo y que lo dejaba muy mal parado al engañado rey. Entonces lo mandaron a Lord Ponsonby al punto más alejado que podría haber. Como hoy podríamos mandar a alguien a Burkina Faso como forma de castigo, a Lord Ponsonby lo habían mandado para acá, para mantener aquietado el gran escándalo que estaba ocurriendo en Inglaterra. Pero Lord Ponsonby quería hacer punto, obviamente. Entonces es uno de los intermediadores que participa de la Convención Preliminar de Paz. Y una vez que esta se concreta, Lord Ponsonby envía correspondencia a Inglaterra desde Buenos Aires y le dice, y presten atención porque es bien interesante el destino de este nuevo país. Yo creo que el gobierno de Su Majestad Británica podrá orientar los asuntos de esta parte de Sudamérica casi como le plazca. Es decir, les hice un paisito, hagan de él lo que quieran. ¿En qué otro sentido le servía esto a Inglaterra?
Inglaterra tenía un acuerdo comercial, no nos olvidemos que estábamos en pleno periodo de una economía que se llamaba mercantilismo, donde cuanto más oro y plata poseyera una nación, más rico era. Entonces, en ese contexto, Inglaterra no tenía tantas posesiones de oro y plata como sí lo había tenido España, y generaba su ganancia y su riqueza en función del comercio. Un comercio que se basaba por una economía de balanza comercial favorable, es decir, que ingrese más que lo que gastaba, pero para esto Inglaterra se valía del comercio y tenía un acta de navegación de carácter internacional que decía que los barcos ingleses podían navegar por todas las aguas del mundo en la medida que éstas sean aguas internacionales, o barcos de bandera inglés o construidos por Inglaterra, o sea, eran los amos de las aguas internacionales, cosa que no era el río Uruguay, si esta nación pertenecía todavía a la Argentina, no era un agua internacional. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Al generar un país tapón entre Argentina y Brasil, esto pasa a ser un agua internacional. ¿Para qué la quería? Porque Inglaterra tenía la idea que entrando por el río de la Plata podría subir por el río Uruguay hasta el Mato Grosso en Brasil y allí comerciar, era una línea directa de comercio, podría pasar por Río Grande do Sur también, donde estaba la gran extracción de piedras preciosas y negociar de esa manera, volviendo por el río Uruguay, pasando por el río de la Plata. Lamentablemente no conocían mucho de geografía los ingleses y no sabían que a la altura de la Suiza iban a empezar a tener problemas sus barcos si pretendían llevar un gran calado y un calado bajo, escaso también, ya que incluso hasta los propios indígenas tenían que bajarse de sus embarcaciones para poder cruzar. O sea, error de geografía los ingleses los llevaron a hacer esta negociación. Pero para cerrar el tema, nace entonces la República Oriental del Uruguay a instancias de la Convención Preliminar de Paz celebrada el 27 de agosto de 1828, y un estado que nació a las apuradas, no tenía nombre. Entonces piensan, estado de Montevideo, no sabían bien qué le iban a poner, estado oriental, le ponen República Oriental del Uruguay. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué quiere decir República Oriental del Uruguay? Bueno, mientras lo vamos pensando les adelanto algo. Es una descripción jurídica y geográfica. ¿Por qué jurídica? Porque habla de república, es decir, una estructura que tiene en el Estado tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso somos república. Oriental del Uruguay, una descripción geográfica que está al oriente del río Uruguay. Pero ¿cómo nos llamamos? Bueno, no nos llamamos, no tenemos un nombre definitivo. Tanto es así que hasta hace un tiempo atrás en nuestra cédula aparecía que éramos orientales y la policía lo utilizaba. Fulano de tal, oriental casado. ¿Cómo oriental? ¿Que somos de Oriente? ¿Somos chinos? No, se atribuía a esa descripción geográfica como que éramos eso. Hoy por lo menos se dice que somos uruguayos. Y nacimos tan rápido a la vida independiente, que tuvimos que tener un himno. ¿Y a quién se lo encargamos? Francisco Acuña de Figueroa, dirán ustedes. Exacto. ¿Y a qué se dedicaba don Francisco Acuña? Era contador de chistes verdes, pero los himnos le salían muy lindos y bueno, y hace nuestro himno. Y otro elemento que habla de este nacimiento a las apuradas es que nuestra primera moneda, más allá de que circulaban monedas de todos lados, la primera moneda considerada como oficial es una moneda argentina de 1822 y de 1823 de un décimo, que hasta 1840, cuando no fabricamos moneda, era la moneda oficial del Uruguay. Otro tipo de moneda era la moneda portuguesa, la cual nosotros en los constantes enfrentamientos, cuando pudimos apropiarnos de alguna de esas monedas, se le ponía un sello como que fueran monedas uruguayas. Recién en 1877 comenzamos a directamente no tomar en cuenta las otras monedas que circulaban y ya ahí sí emitir nuestro propio caudal monetario. Estos son el resultado de un país que nace a las apuradas porque a Inglaterra le convenía. Y ustedes se preguntarán por qué se dio Brasil y por qué se dio Argentina, porque es una pregunta que tenemos que hacernos. Argentina tenía grandes problemas. En ese momento gobernaba Dorrego y tenía algunas disputas internas todavía entre federales y unitarios que después se iban a prolongar y iba a dar resultado a la Guerra Grande. Los ingleses van a hablar con Dorrego, Dorrego se niega y lo invitan a Dorrego a mirar para el puerto. Ahí estaba la Marina de Guerra inglesa apuntando con sus cañones, ante lo cual Dorrego terminó aceptando, ¿no? Fue muy cuestionado, muy criticado, muere un tiempo después, producto también de estas confrontaciones. Brasil tenía un problema importante. Si bien le convenía al territorio oriental, por lo que implicaba para la ganadería, tenía a los riograndenses queriendo independizarse. Entonces hizo una cuestión de costos-beneficios.
¿Qué me conviene más? ¿Descuidar a los riograndenses con toda la riqueza que eso me genera o descuidar este fondito que me permite tener ganado pastando y el contrabando? Bueno, vamos a apostar a mantener Río Grande. Y así, de la desidia de Brasil, de la desidia de Argentina, de las necesidades de los ingleses, nace la República Oriental del Uruguay, donde del 18 de julio para atrás no había uruguayos y a partir de ahí hay uruguayos. Esto que lleva a que no existe un sentimiento de identidad, hay que crearlo. Y se crea a través de un mito fundacional, de algo que nos haga sentir emparentados y orgullosos. Rápidamente había que correr a buscar a uno y ahí es que aparece la figura de Artigas, a quien hoy nadie se atreve a cuestionar, pero bueno, fue una creación para solucionar estos problemas de que no teníamos moneda, no teníamos himnos, no teníamos identidad, de alguna forma había que hacerlo. Una propuesta, que la independencia del Uruguay sea tomada el 27 de agosto de 1828 con la Convención Preliminar de Paz. Este país que podría haber adoptado muchos nombres, entre ellos Ponsonbilandia.